trayecto que su huella dejara, es el rumbo. Miren, son las 10:27 minutos y nosotros tenemos aquí en esta cabina al doctor Berg Hyacinthe. Él es un experto en defensa y seguridad, es de origen haitiano y es oportuna esta entrevista. Hay un amigo que no vamos a identificar porque no desea, va a intentar traducir algunos de los conceptos o los conceptos que emita Hyacinthe. Ambos son haitianos. La persona que nos va a hacer el favor de la traducción es una persona relevante, pero él prefiere mantener de muchos años, ¿no? Que conoce bastante bien. Sí. Y él prefiere no intervenir en la entrevista, a pesar de que está aquí. Porque él tiene un rol ahora, ¿no? Él tiene un rol que es más, vamos a decir, ecléctico para, sí, para no ser juicio de construcción de armonía. Exacto. De entendimiento. Y parece que quiere preservar ese rol. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Thank you very much. Bien. Muchas gracias. Bien. ¿Usted estudió dónde, doctor? Where are you studying? At the Florida State University. I earned my PhD from Florida State. And then I went to France to continue my postdoctoral studies there as well. He estudiado en los Estados Unidos, he hecho mi doctorado en Miami y después yo fui en Francia para seguir mis estudios. Bien, excelente, una gran formación. ¿En qué área estudió? ¿Política, geopolítica? ¿Qué estudió? It is in the areas of defense and security, notably in global defense and security. Global defensa y seguridad. Defensa y seguridad global y defensa y seguridad nacional. And if I could add, the emphasis is in the use of technologies, digital technologies, because my background is in computer science and engineering. Excelente. Especialmente en tecnología, y el background es tecnología. Tecnología también. Bien, entonces usted es un estudioso de la situación de República Dominicana y Haití. ¿Cuál es la opinión suya sobre este problema de la actualidad? I believe that the problem that we have, it's not a problem between the Dominican Republic and Haiti. El problema que tenemos no es un problema entre Haití y la República Dominicana. The problem is a problem of Haiti. El problema es el problema de Haití. However, nonetheless, sin embargo, the Dominican Republic, as a neighbor, as a close neighbor of Haiti, la República Dominicana es el vecino de Haití. And from a global security perspective, sobre la perspectiva global de seguridad, the Dominican Republic has an obligation to know what's going on in Haiti, to prepare its country, its citizens, to anticipate so they can react responsibly. Entonces la República Dominicana tiene el derecho de tomar medidas para saber lo que está pasando en Haití. Bien, la República Dominicana tiene eso, y usted lo reconoce, que es así, eso se entiende, pero hay un problema, que Haití necesita ayuda, colaboración de los países amigos, y no está presente. Yes, Haiti needs help, Haiti needs assistance. Haití necesita asistencia, pero the problem in Haiti is so sophisticated, is so complex. El problema de Haití es tan complejo that even when the Dominican Republic would like to help, aunque la República Dominicana quiere ayudar,
certain sectors can translate it as intervention. Algunos sectores en Haití piensan que es intervención. And as a scientist in security and defense, Como científico y defensa y especialista en defensa, I am not saying that the Dominican Republic does not have any intention to rescue its citizens or to conduct operation in Haiti. I'm not withdrawing that. yo no estoy diciendo que la República Dominicana no tiene derecho para rescatar sus ciudadanos, sus ciudadanos que están en las manos de los que secuestran gente. And this is where there is a big divide among intellectuals in Haiti. Es por eso hay una grande división entre los intelectuales en Haití. It's to understand what is an intervention and what is an assistance and what is help. Because sometimes ¿Qué they es confuse the eso, two. intervención o ayuda? Mira, A se la corta. proyecta la imagen de que en Haití falta el poder de la autoridad central y que lo que predominan son bandas armadas. ¿Qué se cree de eso? El problema de las bandas armadas. Okay. This is and I'm very happy to have the opportunity to talk about this because I spent 2 years studying terrorist groups. He pasado 2 años estudiando los grupos terroristas. I have published extensively on terrorism in the Middle East. He publicado muchos documentos sobre el terrorismo en Medio Oriente. And I have taken the time for over a year to study the proliferation of the gangs in Haiti. He pasado 1 año estudiando la proliferación de los grupos terroristas en Haití. They exist because of 3 main reasons. Ellos existen por 3 razones principales. The first one is political, La primera razón es política, because political leaders in Haiti started to use them for electoral purposes. porque los políticos haitianos han empezado a utilizarlos por ganar en política. The second reason, and I'll go back to that and explain, but I'll go to the 3 reasons, the 3 factors. The second factor is the actual lack of services in the communities where the people are poor and they do not have most of the basic needs that an average citizen would have. Entonces la segunda razón es en los barrios necesitan ayuda, no tienen agua, no tienen escuela, no tienen empleos. And the third reason is the international community that sees in the actual gang members a way to pacify different fractions in Haiti instead of sending their own troops and their own soldiers. La tercera razón es que la comunidad internacional quieren utilizar estos grupos terroristas en vez de mandar tropas en Haití. Y hay posibilidad de que esos grupos asuman la dirección política principal de Haití. No. I believe that contrary to other groups you have in the Middle East, Si uno toma en cuenta los otros grupos que existen en Medio Oriente, yo no creo que en Haití pueden coger el poder. because those groups, they're independent.
But the groups in Haiti, they have owners. En Medio Oriente, estos grupos son independientes. Y en Haití, tienen dueños. Because of that particular reason, if they were to get into power, they'll get into the power through their owners. They will never be the face in power. Ellos no van a coger el poder. Ellos pueden ayudar a estos grupos, que son terroristas también, los que tienen corbata. Que entonces estos grupos terroristas pueden ayudar los terroristas con corbata de correr el poder. For example, I'll go up. For example, I will share with the group here a document that I have, the official document. Yo puedo enseñarlo el documento oficial that the head of the United Nations in Haiti, el jefe de las Naciones Unidas en Haití, la señora Hélène Lalim, her organization sent a report su organización ha mandado un informe to the Secretary General of the United Nations al secretario general de las Naciones Unidas describing G9, the group that Barbecue is leading, describiendo el grupo de Barbecue as some type of NGO that's helping poor people in Haiti. es That como helps- un grupo que está ayudando los pobres en Haití. Esos gangsters, ¿eh? Esos terroristas, ¿eh? It is in black on white, and I will leave the document with you. It's the official document with the Secretary General reference number on it. And 3 points Yo voy a in this enviar report. el documento a ustedes. Ustedes van a ser sorprendidos. Wow. Me preocupa, Barbecue, me preocupa el tema racial en el discurso. Él acusa a la élite libanesa de estar detrás de todo eso. Me da miedo por los precedentes históricos. ¿Es pose o es la primera vez que pasa o eso siempre pasa? This is a very dangerous situation in the political environment in Haiti. Es un problema realmente grave si uno toma en cuenta lo que está pasando en Haití. Okay. Using ethnic narratives Utilizando étnicos discursos to advance political agenda para avanzar una agenda político es peligroso, muy peligroso. es peligroso, muy peligroso. And I will tell you why. Yo voy a decirle por qué. Because this is one of the main reasons you have warlords in Afghanistan. Es por eso que tenemos jefes de bandas, por ejemplo, en Afganistán. This is the most serious item in violence among people. Es tan serio dentro de grupos de gente. But I do not believe it's a real race war, a just political slogan to switch power from one end to the other. Yo creo que eso no tiene tanta importancia como la gente lo dice. Es una manera de, como podría decirle, de profiter, Explotar. de tratar de explotar Ventaja, sí, este problema étnico. And if I could finish with your question, I'll tell you this. Si puedo terminar con esta cuestión, I know the personal story of Barbecue. yo conozco la historia personal de Barbecue. Barbecue
was a police officer Va a ocurrir a un oficial de la policía that went into an operation under the government directive fue atacar otro grupo de bandidos mandado por el Estado, but without the official permission of the head of police. sin el permiso del jefe de la policía. And when the operation went bad, Cuando la operación fue mala, they wanted to punish barbecue. querían arrestarlo. And the government has had to make a choice. El gobierno debía escoger Either deliver barbecue to the head of the police, dar barbecue al jefe de la policía or give him protection to be what he becomes today. o proteger a barbecue por lo que es hoy. Today. And this is the reason why barbecue is connected with the head of the United Nations in Haiti, Es por eso barbecue tiene contacto con el jefe de las Naciones Unidas en Haití, because at that time, the head of the United Nations was the advisor of the president to go in the constitution, to get the referendum, and so forth and so on. A este momento el jefe de las Naciones Unidas era el Consejo de Jovenel Moïse para tratar de forzar a Jovenel Moïse de cambiar la constitución And the referendum. y haciendo un referéndum. And the both elements are both illegal acts. Estos dos elementos son completamente ilegales. Pushed by the United Nations through an unpopular president. Y ellos quieren hacer eso con un presidente que era completamente Legal. impopular. Pero digamos que esto desata la conspiración contra Juvenel, contra Moïse, y provoca su muerte, ese conflicto, esa contradicción. No. ¿Por qué matan a Juvenel? I believe, Yo creo, as many experts believe, como muchos expertos creen, that Jovenel Moïse died Jovenel Moïse hoy día es muerto. with a combination of three forces. Es muy complejo. Hay tres puntos importantes que debemos subrayar. Three forces. Three forces. Tres fuerzas. You have Tenemos the political division within his own party. la división dentro de su propio partido. You have the oligarchs in Haiti Tenemos los oligarcos. that he got into an ugly fight, Empezó a pelear con ellos a public fight, públicamente. and that's where the Syrian Lebanese stereotype started, because some of the people that had money that he was fighting with, not against, with, and I'll explain the difference. Es por eso que estos libanes que estaban con Jovenel lo han llegado a coger el poder. Entonces él empieza también a atacarlos. That was the part of when were the Syrians and the Lebanese bad? Before they elected them or after he was elected? Ellos son malos antes o después de su elección. The answer is there is no good and bad. As a president, it's how you use the money they give you
under what conditions you took the money. Ni malo ni ¿En bueno. qué condición ustedes han tomado, tú, Jovenel Moïse, ha tomado el dinero de esa gente? Él le tomó dinero y después lo enfrentó. Empezó a enfrentar otro grupo. Pero hay vínculo entre Barbecue, o hubo vínculo entre Barbecue y Juvenal, porque aparentemente Barbecue tiene el mismo discurso de responsabilizar a los libaneses y a los sirios de la problemática relativa a la inequidad in Haiti. The before relation. Exactly. Before I answer this, and I'll Antes make a de mind, contestar I'll make esta cuestión. a note Okay, in my mind okay. to answer that. I will finish with the third force, because I said there are three Yo forces. tengo que hablar de la There's tercera. the el political tercer punto. division, the actual commercial part of it, the businessman, the oligarch, quote unquote, and you have the international community. Y el tercer punto es la comunidad internacional. And now, let's do just a little bit of slide into the question you asked. Is there a connection between Barbecue and Jovenel Moïse? It's a triangulation. Barbecue, Jovenel Moïse, and anti-Syrian Lebanese. Is that your question? Yo entendí que usted plantea que si mi pregunta es que si había vínculo entre Barbecue y Juvenal y que si ambos enfrentaban a los sirios libaneses. The answer is subtle, is a little bit not straight to answer. That's what a subtlety. There's a subtlety in answering this question, and I'll tell you why. Yo voy a tratar de contestar esta cuestión. Both Jovenel Moïse and Barbecue needed a target. Los dos necesitaban escoger un Blanco. blanco. And you have no better target than the Lebanese and the Syrians, because they're the commercial folks in Haiti. They make a lot of money, and then they had a problem with the government that he was working with. So they became the legitimate target for him. Not that he had a problem directly with them, but now they became enemy because the friend of my enemy is my enemy. Like Claro. Uganda. El enemigo. El enemigo de mi amigo es mi amigo. Una pregunta. Pero me gustaría añadir algo que mi hermano, mi amigo no ha dicho. Sí. Que el hombre más fuerte detrás de Jovenel es un árabe, un egipto. El más fuerte detrás de Juvenel es un árabe. Egipto. Un egipcio. De Egipto. Ya. Ay, Ese es un árabe. sí. Que ¿Cuál lo es? ayudaba, que lo daba helicóptero, que lo daba money, dinero. Le daba dinero. Sí, Doctor. que lo financiaba. Hasta el final. So Doctor. it's not, that's the reason why I said it's a real. Esa it's es la a razón. real- exactly. Esa es la A razón. por la- Manchurian candidate. Sí, una pregunta, doctor, directa. ¿Cuál es la salida entonces para Haití? ¿Cómo se puede empezar a resolver el problema? What is the start? There's a way to solve the problem, okay? But I do not believe that the people who have power want the problem to be solved. Yo no creo que los que están en el poder hoy quieren que el problema se resuelva. The solution would be La solución ¿Sería? to establish de establecer a government that has authority un gobierno On que the tiene autoridad. over the people. Autoridad. Okay. But to do that, you cannot do it with the U.S. Embassy that had imposed the same guys over and over again. They were cited in the assassination of the president.
it doesn't matter. The second it's cited, it doesn't matter. So if this is the tendency of Washington, they have their selected group of people, and the solution is to change the entire structure so the problem will remain. Este es el problema grave que tenemos. La embajada americana ha puesto durante estos 50 últimos años estos ladrones, estos criminales en el poder y siguen trabajando con ellos. Sí. And I will add this because Yo quiero the añadir, technology is in my vein, it's in my background. tecnología es mi especialidad. I spoke to many diplomats. He hablado con muchos diplomáticos. I spoke with many people into the intelligence sphere. He hablado con mucha gente que For- están en la inteligencia, For- servicio de inteligencia. For 2 years, I told them, Durante los 2 últimos años. and now I'm going to make it public, they can no longer use the technology No pueden utilizar tecnología. because I'll make it public. Yo voy a publicarlo. For 2 hacerlo years, I público. asked them, why don't they use tracking mechanism in the actual bills? ¿Por The qué giving no ponen cositas especiales en el chips. dinero? Chips. Chips. En Okay. el dinero. Yo no sé cómo se dice chips en El chip. chips. Okay. Sobre el dinero. Okay. So you can track the money in 3 ways. Usted puede seguir el dinero que ellos cobran de 3 maneras. Claro. You can see where the money goes. Usted puede saber dónde va el dinero. You can see between whom the money is being transferred and shared. Dónde el dinero ha sido transferido. Y como lo sabemos, está en República Dominicana, en Jamaica, en los Estados Unidos. And you could use drones that could actually watch live where the packet is going. And then they have not done it. They refuse to Pueden do it. utilizar drones. Pero este hombre está hablando clarísimo. Ellos pueden tener ruta del dinero y con un dron ubicar todo. Se lo ha dicho todo. Está mi especialidad. Claro que sí. Es mi especialidad. Y Yo él es un sé. experto en tecnología. Esa es su especialidad. Y él está diciendo que se puede seguir la ruta del dinero a donde A vaya. donde vaya. El The dinero path, siempre deja huella. the path of the money. La ruta del dinero. Exactly. This is the reason why Por esta razón, I believe yo creo that the international community la wanted comunidad the situation internacional quería esta situación. and wanted to use the situation to invade Haiti. Están utilizando esta situación para invadir Haití. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias por Siempre. acompañarnos. Gracias por su palabra. ¿Usted reside dónde? ¿Dónde vive? Where do you live? Yo no sé. pero Un poco en Francia, en Experto en Haití, seguridad. en Experto en Saudi Arabia, en... se mantiene viajando. Exacto. You are a traveling man. Exactly. Yeah. Es la verdad. Pero Ve. que, dile que por seguridad siga manteniendo su ignorancia de que no sabe dónde se queda. No, claro, Sí, claro. sí. Doctor, Él entiende. él entendió. Él entiende, él entiende el español. Lo que no puede. Señor diputado, estoy contento de volver a encontrarlo. Ah, Fafa fue diputado y. Éramos amigos Éramos- hace ya, 2 tiene- años. tiene mucho tiempo. Así, yo, eso es fácil. Ya, pero tiene mucho tiempo aquí. Sí, no importa. Fue embajador cuando él era diputado. Sí, señor. teníamos la costumbre de sentarnos. Yo he ido en su casa. Por todo eso. Arcelán. Sí. Sí, fue un embajador muy Fuimos muchas veces a Haití. Muchas muy veces. activo. pues, Muy activo. muy activo. Lo quiero esta Muy palabra. activo. Muy activo. Doctor, muchas gracias por De haber nada. venido. Un placer. Seguimos esperando, igual que usted, que haya una solución. Podría hablar, entonces, los técnicos no podría explicar todo en español. Claro. Gracias, Para muchas gracias, doctor. Un placer. Y esperamos, igual que usted, que haya una solución en Haití. Gracias. Y que se termine la hipocresía, esa que usted narró al final. Gracias. Rumbo de la mañana.